Bueno, pero vamos a orar antes de iniciar. Padre, te damos gracias de nuevo por este tiempo, por tu palabra, Señor. Ayúdanos como siempre a poder entender y aplicar tu palabra, Señor. Sacarla de estas cuatro paredes y compartirla fuera de este lugar. A ti sea la honra y la gloria, hoy y siempre. Amén. Bueno, la pregunta que sería es, ¿por qué le he llamado a la serie La Guerra de los Dioses? Si nosotros sabemos que en realidad solo existe un Dios poderoso, omnipotente, un Dios creador, un Dios que todo lo puede, todo lo hace. Entonces, ¿por qué la guerra de los dioses? Es más, ¿verdad? No está en su pantalla, pero Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice: Jehová nuestro Dios, Jehová ¿qué? Uno es. Así que no malinterprete el título, ¿verdad? Pero ahorita le voy a explicar por qué le he llamado así. En aquellos tiempos, en los tiempos cuando ocurrieron las plagas, el faraón, el rey de Egipto, era considerado un ser divino para ellos, un dios, de tal manera que el faraón tenía el poder absoluto para hacer y deshacer lo que él quisiera. El faraón no necesitaba el permiso de nadie para actuar conforme a su voluntad, a su voluntad. Mire, para los egipcios, el faraón era la encarnación del dios Horus. Usted lo puede ver en su pantalla. Es un dios con cabeza de halcón, ¿ok? Ese es lo que él representaba, un hombre con cabeza de halcón. Ellos creían, entienda esto, ellos creían que este dios, el dios Horus, fue quien había iniciado la civilización de los egipcios. Mire, así como nosotros creemos que Jehová Dios nos crió a nosotros, nos formó desde el vientre de nuestra madre, bueno, los egipcios creían que el dios Horus era quien los había creado a ellos, quien los había formado como ciudad, como civilización. Y así como nosotros creemos que Jesús es Dios y nuestro mediador entre nosotros y Dios Padre, de la misma manera los egipcios creían que el dios Horus, o sea, el faraón, era el mediador entre los muchos dioses que ellos tenían y el pueblo de Egipto. O sea, puede ver en qué lugar tenían al faraón. O sea, cómo lo que creían de él. El faraón para ellos en realidad era una divinidad, un dios, ¿ok? Es por eso que le he llamado la guerra de los dioses. En la batalla va a durar 10 rounds, ¿ok? Va a ser la batalla. Así que vamos a ver, se va a enfrentar en esta batalla el faraón, dios de los egipcios, contra el dios Jehová, el dios del pueblo de Israel. Bueno, una nota importante antes de que continuemos. Quiero que entienda que Dios pudo haber acabado con los egipcios en la primera plaga, ¿okay? Es más, pudo haber acabado con ellos sin la necesidad de enviar una plaga. Pero el propósito de de las plagas, no solo era que el faraón dejara salir al pueblo de Egipto, sino además que los egipcios y el faraón creyeran en Jehová como el Dios verdadero, o sea, que lo vieran como el Dios supremo, que Jehová era el Dios sobre sus dioses con D pequeña. Así que por eso dice Éxodo 7:4, mire, dice Jehová: yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. ¿Y qué dice? Y sabrán, en el versículo 5, y sabrán los egipcios, ¿qué tienen que saber? Que yo soy Jehová. ¿Cuándo? Cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel del medio de ellos. Así que tenemos al faraón, el Dios protector del pueblo, el Dios protector del pueblo de Egipto, y tenemos a Jehová, el Dios protector del pueblo de Israel. Esa va a ser la contienda que vamos a ver durante esta serie de 10 rounds. Ahora, la serie no va a durar 10 semanas, ¿ok? Pero va a haber un round o 10 rounds en lo que es la pelea. Gente ha preguntado que cómo se llamaba el faraón de Egipto en ese tiempo. Mire, déjale aclaro algo. La palabra de Dios no dice el nombre del faraón.
Porque lo importante no es de que usted conozca al faraón, sino que nosotros conozcamos al Dios Todopoderoso, de cómo cumple sus promesas, de las cosas que Él hace, las maravillas que Él hace para su pueblo. Pero miren qué curioso, las Escrituras no nos dicen el nombre del faraón, el hombre más poderoso sobre la tierra en ese tiempo. Imagínense en aquel momento, el faraón era el hombre más poderoso y no sabemos su nombre. Mas sin embargo las Escrituras, que curioso, las Escrituras nos da el nombre de dos mujeres parteras que ayudaron a las mujeres israelitas cuando ellas tenían hijos. Imagínense cómo la diferencia, ¿verdad? El faraón, el considerado Dios, y la palabra nos da el nombre de dos mujeres. Miren, Éxodo 1:15 dice: las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa. Es el nombre que ella les dio. Mire, Dios se interesa más en que conozcamos a las personas que son temerosas de Dios, que obedecen a Dios, a que nosotros aprendamos de aquellas personas que, como el faraón en cierta ocasión dijo, dice: ¿y quién es Jehová para que yo le obedezca? Además, la palabra de Dios nos da a conocer cómo Dios bendice a aquellas personas que le temen, que le adoran, que le obedecen, que siguen su voluntad. Miren lo que pasó con esas dos mujeres, con Fúa y con Cifra. Versículo 20, Éxodo 1:20. Y Dios hizo bien a las parteras, versículo 21, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Así que la Biblia, la palabra de Dios nos da ejemplos a seguir, que nosotros podemos imitar las cosas buenas que las personas hicieron y recibieron la bendición. Así que ese es un buen ejemplo, pues, de las personas que buscan agradar a Dios y no al hombre. Porque en la actualidad tenemos cientos y cientos de cristianos que buscan mejor agradar al hombre que agradar a Dios. Y lo vemos todos los días en el área de trabajo, en el área de las escuelas, en la comunidad, en el vecindario, ¿verdad? Personas que se denominan cristianos, más sin embargo, los vemos agradando a las cosas del mundo y no agradando a Dios en lo que Él nos pide hacer. Así que vamos a las 10 plagas. Quiero que entienda que no fue la primera ocasión que Egipto pasó por las 10 plagas. En otra ocasión, miren, lo voy a recordar un poquito. En Génesis 12, fue cuando Abraham, recuerda que había llegado una hambruna a la tierra, y Abraham junto con su esposa Sarai vio la necesidad de irse. ¿A dónde se fue? A Egipto. Cuando ellos iban a entrar a Egipto, yo creo que se pararon así como a la entrada, ¿no? Y dice: oye, Sarai, mira, antes de que entremos, hazme un favor, ¿no? ¿Por qué no si alguien te pregunta que quién soy yo, diles que soy tu hermano? ¿Por qué, Abraham? Oh, porque como eres bella y preciosa, dice, los egipcios te van a querer a quedar contigo, y si saben que soy tu esposo me van a matar. Así que eso sucedió. Entraron a Egipto, y ¿quién se quedó con Sarai? El faraón, ¿ok? El faraón la mandó a llamar pensando que en realidad era hermana de Abraham. Yo me imagino, la Biblia no dice, pero yo me imagino que la gente, cuando se dieron cuenta de que ellos eran esposos, la gente le decía al faraón: oye, faraón, déjala salir, mira, déjala que se vaya con Abraham, es su esposo. No lo dice la Biblia, yo me lo estoy imaginando. Y faraón ha de haber dicho: no, pues ¿cómo la voy a dejar ir? ¿Verdad? Algo parecido a lo que ocurrió en Éxodo cuando no dejó salir al pueblo de Israel. ¿Y qué fue lo que hizo Dios en aquella ocasión? Fíjese lo que dice Génesis 12:17. Génesis 12:17. Mas Jehová hirió a Faraón y su casa. ¿Cómo los hirió? Con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. ¿Ok? Entonces, ese fue el primer enfrentamiento con otro faraón. No es el mismo faraón que estamos viendo aquí en Éxodo, pero ya había ocurrido anteriormente. Solo que en Génesis no nos da alguna referencia sobre cuáles fueron las plagas, qué es lo que pasó. Y en Éxodo sí nos habla de las 10 plagas, nos dice qué ocurrió. En algunas ocasiones nos va a dar el tiempo, cuánto tiempo estuvo la plaga vigente.
Bueno, vamos bien, ¿verdad? ¿Me va siguiendo? Punto número 1. ¿Cómo empieza todo? ¿Cómo empezó o cómo va a llegar al tiempo de la contienda? Bueno, mire, el que el pueblo de Israel terminara en Egipto no fue una coincidencia, no fue por unas casualidades de la vida, sino que tenemos muchos años antes de que ellos llegaran ahí, Dios le había dicho a Abraham que eso mismo iba a ocurrir. Fíjese lo que dice Génesis 15:13. Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida por 400 años. Póngase en el lugar de Abraham cuando esté leyendo la lectura. Si usted se da cuenta, en Génesis 13, Dios le acababa de decir a Abraham que él iba a ser padre. Hasta ese momento no tenía descendencia. Le va a decir: oye, Abraham, tú vas a tener hijos, vas a tener descendencia, vas a tener mucho, va a haber multitudes que descienden de ti. Dios le acaba de dar la buena noticia. Y enseguida le dice: oye, Abraham, pero ¿sabes qué? Tus hijos van a terminar siendo esclavos. No solamente tus hijos, los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de los hijos de tus hijos, van a terminar siendo esclavos. Imagínese al faraón. ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Usted qué hubiera dicho? Oye, Dios, ¿por qué mis hijos? ¿Por qué no agarran los hijos del vecino? O me acabas de dar la buena noticia y ya me estás diciendo que por 400 años les va a ir de la patada. ¿Cómo se sentiría usted? Yo pienso que nosotros renegaríamos contra Dios, contra el plan que Dios está haciendo en nuestras vidas. Porque a nosotros nos gusta la comodidad, nos gusta lo bueno, nos gusta disfrutar de las cosas de la vida. Pero cuando Dios nos pone algunas pruebas, como que entendemos a renegar. Pero Dios no solamente le da la mala noticia, sino que también le dice: mira, este va a ser el final, no te preocupes, Abraham. Continuando en el versículo 14: mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán ¿cómo? Con riqueza. Y tal y como Dios lo había profetizado, lo había dicho que iba a ocurrir años antes de que ellos llegaran a Egipto y salieran, así ocurrió. La palabra de Dios se cumplió letra por letra, al 100%. Ahora, ¿usted recuerda cómo fue que los israelitas llegaron a Egipto? Bueno, todo ocurrió de nuevo por una hambruna que hubo en aquella región. Para ese tiempo, José, uno de los 12 hijos de Israel, ya estaba en Egipto. Él era una persona con mucho poder, era el segundo al mando después del faraón. Así que llega el hambre, se ve la reunión. No le voy a dar todos los detalles, usted los puede ver en casita, pero José termina invitando a todo su pueblo, que eran 70 personas aproximadamente en aquel tiempo, y les dice: vénganse para Egipto, aquí sí hay comida. Empiezan a vivir ahí, se empiezan a multiplicar. Ya José empieza pues a envejecer. Antes de que José muriera, reúne a todos sus hermanos y escuche lo que les dice. Génesis 50:24: yo voy a morir, mas Dios ciertamente los visitará y los hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y Jacob. Mire qué bonito. José sabía de la bendición o del pacto que Dios había hecho con Abraham cientos de años atrás. Ve lo importante que es nosotros como padres comunicarles a nuestros hijos, hablarles de la palabra de Dios, para que, y sobre todo a darles testimonio de cómo Dios te ha ayudado a ti, papá y mamá, de algunos problemas, situaciones difíciles, para que cuando ellos pasen por algo similar, ellos digan: yo confío en Jehová, el Dios de mis padres, que si a ellos los sacó de aquella situación, de aquel aprieto, de aquel apuro, dice, hará lo mismo conmigo también. Entonces es importante que nosotros hablemos a nuestros hijos de las bendiciones que recibimos de Dios, pero también hablarles de lo que Dios nos pide hacer, o sea, de que seamos justos, que seamos personas honradas, que amemos al prójimo. Así que José sabía
y le comunicó al pueblo que iban a salir, que Egipto no era su destino final, que iban a salir de Egipto, iban a ir a una tierra que fluye leche y miel, una tierra bendecida, donde hay prosperidad, donde había abundancia para ellos. Pero ya, ¿qué ocurrió? Vamos a ver Éxodo. Bueno, ya entramos a Éxodo, ¿ok? Ya vamos llegando al encuentro. Éxodo 1:6. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Versículo 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Este rey es el mismo faraón, ¿ok? No son dos personas diferentes. El rey aquí lo menciona como rey, más adelante va a decir rey el faraón. Ahora miren, este rey que entró, por cierto, cuando dice que murieron todas aquellas generaciones, pues murieron los hijos de Israel. Murió Isaacar, murió Zabulón, murió Benjamín, murió José, murió, ¿quién más murió? Dan, Neftalí, todos ellos murieron. Y vino otro faraón, y este faraón nos dice, pues ¿quién es José? ¿Verdad? Este faraón que había entrado no quería a los israelitas. Inmediatamente cuando él ya entró en poder, dice, pues yo soy Dios, puedo hacer lo que quiera, así que vamos a castigarlos, los vamos a hacer esclavos, los vamos a hacer que nos construyan ladrillos y nos sirvan a nosotros. Bueno, eso fue lo que ocurrió. En ese tiempo nace Moisés. Moisés iba a ser el personaje que Dios iba a utilizar para un instrumento de Dios para sacar al pueblo de Israel, ¿verdad? De nuevo, me estoy yendo a vuelo de pájaro así rápido en lo que es la introducción, ¿ok? Usted ya la debe conocer, ya seguro vio la película de Charles Heston y leyó el libro, así que ya tiene una idea más o menos de lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Por cierto, no me vaya a crear alguna doctrina con lo que vio de la película, que ese es Hollywood. Bueno, vamos a ver el segundo punto en sus hojitas. Moisés es llamado por Dios para preparar la contienda. O sea, ya está el pueblo de Israel ahí en Egipto. Ahora vamos a preparar la contienda, esa pelea, esa guerra de los dioses. Hay que empezarla, hay que agarrar al manager, ¿verdad? Cuando usted va a una pelea, pues hay que buscar al manager, hay que buscar a ver dónde va a ser el ring, todo eso. Es lo que va a ocurrir aquí. Dios va a elegir a Moisés. Si usted recuerda la historia, Moisés había huido de Egipto, o sea, había salido de Egipto hacia la ciudad de Medián. Huyó porque recuerda que había matado a un egipcio y lo enterró, y después dijeron, ¿qué te crees tú? Y él tuvo que salir huyendo de Egipto. Cuando salió de Egipto, él llegó a esta ciudad de Madián, ahí se casó, ahí conoció a su esposa Séfora, creo que es su nombre, y tuvo hijos. Su suegro tenía ganado. Bueno, en cierta ocasión Moisés salió a apacentar las ovejas de su suegro. Fue cuando tuvo ese encuentro con Dios, fue su primer encuentro con Dios, cuando Dios le llama desde una zarza ardiendo. Así que, y Dios le dice, vamos a ver, Éxodo capítulo 3, versículo 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Lo que me llamó la atención, porque le dijo ven, si está en Medián. ¿Por qué no le dijo ve? ¿Verdad? ¿Por qué no le dijo ve para allá? Y dice ven. Hoy te lo voy a explicar un poquito sobre eso. Ahora, qué bendición, ¿verdad? Qué bendición para Moisés ser el hombre elegido para sacar o para liberar al pueblo de la esclavitud. Qué bendición es cuando Dios te llama a ti para hacer algo especial dentro de la obra. Que dice, mira, hay cientos y cientos de personas, pero tú eres la persona que yo quiero usar en esta ocasión para esto. Mire, la bendición de llevar al pueblo, de sacarlos de la esclavitud y llevarlos a la tierra prometida. Dios eligió a Moisés. Pero mire, eso es algo que Moisés había querido hacer. Si usted recuerda la historia, cuando Moisés tenía 40 años,
dice la Biblia que Moisés salió del palacio, porque vivía en el palacio con el faraón, salió del palacio y fue cuando vio a un egipcio maltratando a un israelita. Moisés lo enfrentó, ¿verdad?, al egipcio, le dio una buena paliza, y así que tuvo, la gente le preguntó a Moisés, le dio una buena paliza. Ahora, ¿por qué Moisés defendió al israelita? Fíjese qué es lo que pensaba Moisés, ¿ok? Vamos a ver Hechos capítulo 7, versículo 25. Hechos 7, 25. Él, o sea Moisés, pensaba que sus hermanos, los israelitas, comprendían que Dios le daría la libertad por mano suya. O sea, es algo que Moisés dice, ay, pues Dios me va a elegir a mí. ¿A quién más va a elegir? ¿Verdad? Se ha de haber puesto su tacucha, ¿sí? Dios me ha elegido a mí. Y él pensaba realmente que cuando salvó al israelita del egipcio, él pensaba que estaba haciendo lo que Dios le había llamado a hacer en ese momento. Pero resultó que no era el momento ni el tiempo indicado que Dios tenía, o el plan que Dios tenía para él. Pero mire qué curioso. Ahora que Dios le está llamando para hacer precisamente algo que él deseaba hacer 40 años atrás, Dios le dice: Moisés, es tiempo de que vayas a la tierra de Egipto y saques a mi pueblo. Así que dice, yo me imagino que le dijo: Moisés, échale adelante, ¿cómo dice? Sin temor al éxito, sin miedo al éxito, Moisés, sin miedo al éxito. Así que, ¿y cuál fue la excusa de Moisés? ¿O qué fue lo que dijo Moisés? Moisés se emocionó y dice: yes, dice, es mi tiempo de ir a librar. No, empezó a poner excusa tras excusa tras excusa. Mire, Éxodo 3:11. ¿Quién soy yo, Dios, para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Válgame. Oiga, tú quieres hacer algo. Dios te está eligiendo para hacer eso. Ya te está dando la entrada, la luz verde para que lo hagas. Y en vez de que te dé gusto, ahora empiezas a poner excusas. Y no solamente puso una excusa, puso excusa tras excusa. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Sabes qué? A lo mejor no me van a creer. No me mandes a mí. Después dice: no, yo no soy bueno para hablar, el tartamudeo y las palabras no me salen. No, yo no voy. Después dijo: ¿sabes qué? Mejor envía a otro. ¿Por qué no envías a otro de tantos que hay? Excusa tras excusa para no obedecer el llamado de Dios. Yo le pregunto a usted: ¿alguna vez usted ha sentido o ha hecho lo mismo? Dios le ha pedido a usted hacer algo, ser útil en algo en la obra, servir en algo, ayudar en algo, empezar algo. Otra vez usted ha tenido buenos planes para la obra, y cuando Dios te da la oportunidad de empezar eso que tú quieres hacer, ¿verdad? Cuando te dice: órale pues, empiezan los pretextos. No, ¿sabes qué? Siempre no. Mejor me voy a esperar un poquito más. Es que no puedo. Dios nos está eligiendo, de nuevo le digo, para algo especial. No le podemos nosotros decir no a Dios. Es más, es algo que no es congruente, que no encaja. Si tú dices que Dios es tu Dios y Dios es tu Señor, automáticamente lo que Él diga no le puedes decir que no. Decir no, Señor, no, son dos palabras que no deben ir juntas. Imagínense en aquel tiempo a la persona, alguien diciéndole no al faraón. No, faraón, me pediste eso, pero no. En ese instante lo mataron. En ese instante nadie se atrevía a ir en contra del faraón por temor a su vida. Mas sin embargo, nosotros tememos ir en contra de Dios sin ningún problema. Lo voy a hacer cuando yo quiera. Miren, tal vez Moisés pensó que él se iba a encargar de todo. Bueno, sí, me va a mandar Dios, pero a lo mejor va a querer que yo solo haga esto, que yo solo le hable, que yo solo luche, que yo solo haga todo. Pero Dios le dice: tranquilo, Moisés, no te me ¿cómo se llama? A las bastres, alevestres, no te me alevestres. Tranquilo, Moisés, dice. Fíjate lo que le dice Éxodo 3:12. Ve. ¿Por qué? Porque yo voy a estar contigo. No hay problema, Moisés.
tú ve y yo voy a estar contigo. Y le dice, no solamente voy a estar contigo ahí un ladito, sino que además, miren, en el versículo 4:2, un capítulo más, le dice, ve y yo estaré ¿en dónde? Voy a estar en tu boca y te daré señal lo que has de hablar. Imagínense qué bendición. Qué bendición que Dios iba a estar con él, no solamente ahí, sino también te voy a dar las palabras. Es más, te voy a mover las manos para que hagas todo. Tú solamente preséntate ahí y yo voy a estar contigo. Mira, hermano, cuando Dios le pide hacer algo a usted, no se trata de quién es usted, sino de quién está con usted. No se trata de que, es que Dios me eligió porque por esto, por aquí. No, olvídese. Porque en el momento que usted piense esto, Dios le va a decir, ¿sabes qué? Quítate porque tengo otra persona más humilde que tú. O sea, no se trata de usted, se trata de quién está con usted. Mire, Dios le va a dar las fuerzas para lograr lo que le está pidiendo hacer. Dios le va a dar el tiempo para llevarlo a cabo. Cuando usted dice, es que no hay tiempo, no hay... de las 8, me gustaría que el día tuviera más horas. Bueno, Dios te va a dar el tiempo, los minutos o el necesario para que tú hagas lo que tengas que hacer. Dios te va a dar los medios para hacerlo, o sea, los instrumentos, la herramienta, te va a dar todo lo que ocupas para que tú puedas hacer eso que Él te está pidiendo hacer. Dios te va a dar el valor para que no te des por vencido. Dios te va a abrir las puertas para que tú puedas entrar y hacer. Dios te va a mostrar el camino y sobre todo te va a dar sabiduría. Así que no crean que Dios los dice, te voy a mandar a ti, arréglatelas como puedas. Es un privilegio realmente servir a Dios en cualquier área, en cualquier área. Para Dios no hay rangos de servicio, hermanos. No es de que una persona que barre, que limpia, sea menor o sea menos santa que un predicador, un evangelista. No. Para Dios todos son iguales. Para Dios no hay diferencia. La diferencia la hacemos nosotros mismos y hacemos a veces sentir mal a las personas. Pero Dios, cuando te llame a hacer algo, Dios te va a equipar. Dios no quiere que tengas una excusa, que tengas un pretexto para no hacer algo en la obra. Fíjese, Moisés comprendió lo importante que es tener a Dios a su lado, con él, sobre él, que cuando ya habían salido de Egipto y ya estaban allá por el monte. Recuerda que Moisés subió al monte, habló con Dios. Cuando llegó el tiempo, le dijo Dios, ok, Moisés, sigue adelante hasta la tierra prometida. ¿Sabe lo que Moisés le dijo a Dios? Fíjese, Éxodo 33:15. Éxodo 33:15. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Dios, si tú no vas, yo aquí me quedo. Ve lo importante, Dios, o sea, Moisés comprendió, entendió que apartados de Dios, nada podemos hacer. Así que ese es un ejemplo que nosotros debemos de seguir. Cualquier cosa que emprendamos, cualquier cosa que hagamos nosotros, dice Dios, tú ve delante de mí. Tú veme abriendo puertas, veme alumbrando el camino, veme diciendo qué tengo que decir. Dame sabiduría, porque va a haber gente que me va a poner obstáculos, que me va a querer sacar del camino. Pero Señor, tú vienes conmigo y confío en ti, que tú me ayudarás a vencer todos esos enemigos. Necesitamos esa confianza para dejar de tener excusas a la hora de servir. Así que, por fin, a la edad de 80 años, fíjese, Moisés tenía 80 años cuando se presentó ante el faraón. Salió de Egipto a los 40, pasó 40 años en la ciudad de Madián, allá donde se casó. A los 80 años dice Dios, bueno, regresa a tu ciudad natal, regresa a Egipto. No, pero no es eso. Si regresa a Egipto, a tu ciudad natal. Bueno, el segundo punto, Moisés ahora es enviado por Dios para anunciar la contienda. O sea, Dios ya lo eligió. Tú vas a ser mi vocero, tú vas a ser el que se para en el ring, el que se para y anuncia en esta esquina y en esta esquina. Este va a ser Moisés. Bueno, ahora Moisés es enviado para anunciar la contienda. Éxodo 5:1.
Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiestas en el desierto. Ahí está la petición. Ahí está la orden que Dios le está dando al Faraón. Bueno, para este tiempo Moisés ya sabía que el Faraón se iba a negar, ¿verdad? Dios ya le había dicho de antemano por allá: mira, ve, preséntate al Faraón, dile esto. Pero yo sé que el Faraón no va a aceptar. No va a aceptar ir. Además dice Éxodo 3:19. Éxodo 3:19 dice: yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir sino por mano fuerte. O sea, el rey quiere pelear, el Faraón quiere pelear. El Dios de Egipto quiere pelear contra el Dios de Israel. No sabe lo que le espera, pero él quiere ese enfrentamiento. Ahora mire, cuando Moisés le dijo a Jehová, el Dios de Israel, me ha dicho que es el mensaje que traigo de él. El problema no era que los israelitas tuvieran un Dios. O sea, el Faraón no se enojó porque los israelitas tuvieran un Dios y así le hicieran caso. No. ¿Por qué? Porque los egipcios tenían cientos de dioses. Ellos tenían, vamos a ver durante la serie, de todos los dioses que ellos tenían: dioses para esto, dioses de animalitos, el dios sapo, el dios rana, el dios mosca, el dios sol, el dios luna. O sea, de todo tenían dioses ellos. Por eso que Israel tuviera un Dios, no había problema. El problema empezó cuando el Dios de Israel le dijo al Dios con D chica de Egipto lo que tiene que hacer. Espérame, ¿tu Dios me está mandando a mí? ¿El Faraón? Yo que soy el más poderoso. Ese fue el problema, ¿verdad? Mire, es como cuando usted, que conoce de Dios, usted que conoce de la palabra, le dice a alguien, ¿verdad? Oye, el Señor me ha dicho. ¿Qué dice la persona atea ahora que no? ¿Quién es tu Señor? Bueno, fue la respuesta del Faraón. Mire, Éxodo 5:2. ¿Qué le respondió el Faraón a Moisés? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje Israel? ¿Quién es ese Dios? Yo me imagino a Faraón, ¿verdad? Abriendo la enciclopedia de dioses, a ver dónde había un rey de Israel. Y no encontró nada. ¿Quién es ese Dios? ¿Por qué le tengo que hacer caso yo? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Ven la actitud del Faraón? Un Dios me va a andar mandando. Nada de humildad. O sea, era imposible que el Faraón obedeciera a Moisés la ordenanza que Dios le había dado. No lo iba a hacer. Haz de cuenta como bueno, no es un ejemplo bueno, pero haga de cuenta que una persona que apenas va entrando a una compañía va y se presenta ante el CEO o el gerente y dice: oye, ¿por qué no hace esto? ¿Qué va a decir el gerente? ¿Quién eres tú? Me estás dando órdenes, ¿verdad? Algo similar. No estoy diciendo que Dios sea esa persona menor, es un ejemplo para que capte. Entonces, lo mismo ocurre cuando uno conoce de Dios, conoce de la voluntad de Dios, tienes una relación con Dios y de repente le dices a una persona: oye, el Señor dice esto. ¿Qué le va a responder? Oye, es tu Dios, no el mío, ¿verdad? Así que tú haz lo que Él te pide, pero a mí déjame en paz. Y eso ha ocurrido cientos de personas afuera en el mundo que no quieren obedecer la palabra de Dios, que son renuentes a seguir su voluntad. Y lo primero que hacen es: ¿sabes qué? Ni me digas lo que tengo que hacer. O sea, no les puedes mencionar a Dios o a Jesús porque inmediatamente te pegan el brinco. Así lo mismo pasaba con el Faraón. O esa fue la actitud de Faraón: yo no conozco a Dios. Y en realidad Faraón no lo conocía. No tenía por qué conocerlo. Él era el Dios supremo para ellos. Dice: ¿para qué quiero conocer otro Dios? Ellos tenían cientos de dioses que el Faraón era el intermediario. Ahorita vamos a ver de esos dioses. Entonces, deja ir a mi pueblo. No lo voy a dejar ir. Es más, la Biblia no dice, pero imagino que
o da a entender de que el faraón le dijo a Moisés, ¿y cómo sé que vienes de parte de ese Dios? Mira, Éxodo 7:9 dice, si Faraón le respondiere diciendo, mostrarme un milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga que se va a convertir en una culebra. ¿Ok? Versículo 10. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante del Faraón y de los siervos, y se hizo una culebra. Esta fue la primera señal, ¿verdad? Fue con la que Dios iba a anunciar, la primera advertencia que Dios le daba al faraón sobre lo que iba a hacer, ¿verdad? ¿Has visto usted cuando los boxeadores están haciendo una conferencia y se van a pesar? Y llegan hasta la báscula y llegan los dos, ¿verdad? Cada uno por su lado, y ya cuando están en la báscula se empiezan a mirar frente a frente y se empiezan a puchar o ¿verdad? Miradas quemadas, o a veces uno le tira un golpe a otro. Bueno, haga de cuenta que eso es lo que está ocurriendo aquí. Es el primer enfrentamiento entre el Dios de Israel y el Dios de Egipto, ¿verdad? Aún no empieza la pelea, pero es para que Dios vea el poder que tiene, pero para que Dios quiere que el faraón vea el poder que tiene Dios. Bueno, la pregunta es, ¿por qué no hizo una culebra? ¿Se ha preguntado usted? ¿Por qué no lo convirtió en lagartija? No sé, ¿por qué no lo convirtió en ratón? ¿Por qué? ¿Qué tenía que ser una culebra? Bueno, miren, algo muy importante. La culebra era un símbolo de poder y sabiduría. Incluso, usted ha visto la vestimenta del faraón, tenemos la siguiente imagen. Ha visto el faraón tenía una culebra en su vestimenta, lo que tiene arriba, miren. Así que es algo que ellos adoraban. O sea, la culebra no fue por casualidad, fue algo que los egipcios tenían como una deidad también. Miren, en la cultura egipcia, ¿qué creen que hacía la culebra? La culebra representaba la protección, ¿ok? Era la protectora. La culebra era la protectora y aniquilaba o libraba al faraón de sus enemigos. O sea, lo que se creía. Por eso lo traía enfrente, ¿verdad? La culebra lo protegía. Si venía el enemigo, la culebra lo cuidaba, lo salvaba, lo libraba del problema. Entonces, ¿qué hace el faraón? Está Moisés, el enemigo del faraón, en ese momento, con su culebra. ¿Qué es lo que va a hacer al faraón? Va a llamar a sus protectores. Mire, versículo 7-11. Entonces llamó también faraón sabios y hechiceros. Ellos no son los protectores. E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Echó pues cada uno su vara, las cuales se convirtieron en ¿qué? En culebras. Entonces dice el faraón, bueno, tú me estás tirando un enemigo, yo voy a llamarle a mis protectores. O sea, la culebra que representaba la protección del faraón. Y mire, no solamente era una culebra, fueron varias culebras las que ellos convirtieron, las que ellos echaron, por lo menos dos. ¿Okay? ¿Y qué fue lo que pasó? Continuando con el versículo 12, la vara de Aarón devoró la vara de ellas. Imagínense qué vergüenza en ese momento para el faraón y la gente que estaba ahí. Una vara de Aarón había devorado, se las comió, a varias culebras que representaban a Egipto. Qué vergüenza haber sido para ellos ver la gente, oye, es tu protectora, es la que te cuida, y una devoró a todos. Entonces sí ve la contienda, cómo Dios está atacando al faraón en ese instante con sus deidades. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Versículo 13. El corazón del faraón se endureció y no los escuchó como Jehová había dicho. Así que ahí tenemos, hasta ahí vamos a llegar el día de hoy, a los dos contendientes. Ya se los presenté, el Dios de Israel y el Dios de Egipto. Durante el transcurso de la serie vamos a ver cómo se fue desarrollando cada uno de los rounds, qué estrategias puso cada uno para vencer al enemigo.
Así que vamos a tener pues el Dios de Israel contra el Dios de los egipcios. Así que la próxima semana vamos a ver el primer round. Por cierto, es pay-per-view, o sea, tienen que pagar para ver. Si no, pues no. Una pregunta, mire. Si Dios es el protector del pueblo de Israel, ya para terminar, si Dios es el protector del pueblo de Israel, ¿dónde estaba Dios cuando el pueblo de Israel estaba siendo oprimido, golpeado, maltratado? ¿Qué estaba haciendo Dios? Le voy a responder. Cuando el pueblo de Israel estaba siendo oprimido, maltratado, y quizás ellos se preguntaban, ¿dónde está el Dios? ¿Dónde está nuestro Dios? Dios en ese instante estaba hablando allá en la ciudad de Medián con Moisés, planeando precisamente cómo liberarlos, a sacarlos de ese lugar. Lo que quiero que entiendan, miren, los israelitas no sabían que Dios ya estaba tramando la liberación de ellos. Eso está ocurriendo allá en la ciudad de Medián, entre Dios y Moisés. Lo que quiero que entiendan es que probablemente Dios está actuando ya en tu problema, en la situación en la que tú te encuentras, en la tribulación, en la enfermedad. Y quizás te preguntes, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Es muy seguro que Dios está haciendo algo tras bambalinas, tras cortinas, y tú ni siquiera te das cuenta, pero eso algo que Él está haciendo es para traerte bendición, es para liberarte del problema, es para ayudarte, es para proveerte, es para abrirte puertas. Lo único que tú tienes que hacer mientras eso ocurre es confiar en el Señor, tener fe en el Señor, obedecer la palabra de Dios, y vas a ver cómo tarde o temprano te va a llegar un Moisés o no piensa que le va a llegar un esposo, ¿ok? Te va a llegar un Moisés y te va a liberar. Dios va a usar a alguien para liberarte, para ayudarte, para sacarte de la situación en la que estás. Así que eso fue lo que estaba haciendo Dios. Dios ya estaba tramando la liberación del pueblo y el pueblo no sabía. Dios ya está trabajando en tu problema, pero probablemente tú no lo sepas, porque no ves ningún cambio, pero atrás Dios está haciendo algo para ayudarte a ti. Así que no pierda la confianza. Dios siempre nos protege, siempre nos cuida. Quiero que abra su Biblia en Salmo 121 y me acompañen en la lectura. Salmo 121. Donde habla de cómo Dios siempre nos cuida y nos protege. Salmo 121 dice así. Dice, Jehová es tu guardador. Es el título que le pusieron. Jehová es tu guardador. Escucha lo que dice. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que le guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esas promesas que tú tienes para cada uno de nosotros.